Probando. Buenas noches. Agradezco a mi Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, en especial a la doctora Yolanda López Macedo, presidenta actual, por la invitación a esta sesión extraordinaria que hay de nuevo en la preeclampsia con motivo del 22 de mayo, Día Mundial de la Preeclampsia. Yo soy el doctor Francisco Javier Hernández Mora, soy médico ginecobstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia, miembro del Comité de Ética e Investigación de INCLI de Salud. Soy profesor de la especialidad de ginecobstetricia con sede en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Soy profesor titular en la Universidad de Guadalajara con 34 años de servicio. Tengo un doctorado en investigación clínica. Soy expresidente de este colegio, miembro de la Sociedad Internacional de Hipertensión en el Embarazo, así como miembro del Comité Promotor por una maternidad segura en México. El día de hoy me tocó este tema que es muy apasionante, que todos sabemos que es la primera causa de mortalidad materna en México, donde todas las fuerzas deben estar enfocadas acerca de la prevención, donde se ha dicho a través de las guías de práctica clínica que debemos detectar tempranamente los signos y síntomas de alarma y que sin embargo le hemos denominado a esta enfermedad como el asesino silencioso. Yo digo que ya no es tan silencioso, nos da muchos signos, nos da muchos síntomas, tenemos laboratoriales, tenemos biomarcadores que nos pueden ayudar a tomar decisiones para evitar las complicaciones catastróficas de este síndrome. Como dice aquí, hay que referir oportunamente, dar un tratamiento adecuado, son los pilares para la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal de esta enfermedad. Como sabemos, es una enfermedad que no respeta aparato, órgano o sistema, daña todos los órganos del cuerpo, afecta aproximadamente al 3 al 5% de las mujeres embarazadas y es la principal causa de muerte materna en Latinoamérica y una de las principales causas de morbimortalidad perinatal. La etiología se le conoce a esta enfermedad como la enfermedad de las teorías. Existen muchas teorías, muchos factores genéticos, familiares. Sin embargo, donde se ha enfocado la etiología o lo más novedoso en esta enfermedad es que se sabe que cuando el blastocisto se implanta, si no hay una adecuada penetración en lo que viene siendo las arterias espirales, el citotrofoblasto endovascular no penetra adecuadamente las arterias espirales. Como podemos ver en esta imagen, normalmente el citotrofoblasto endovascular invade a lo que viene siendo las arterias espirales, permitiendo a estos vasos que tengan un alto flujo. Sin embargo, en la fisiopatología de la preeclampsia, se sabe que este citotrofoblasto no invade adecuadamente estos vasos sanguíneos de las arterias espirales, lo que hace que haya un alto flujo en estos vasos sanguíneos y esto condiciona, aparte de lo que se le ha conocido como el modelo de las dos etapas. Esto es, la primera etapa hay una alteración de la perfusión placentaria debido a esta falta de invasión placentaria adecuada, lo que genera un estrés oxidativo, que ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que intervienen, es decir, la producción de radicales libres de oxígeno, los factores de lo que viene siendo todos los sistemas de desbalance angiogénico, antiangiogénico, sí, todas las interleuquinas proinflamatorias que lo que ocasionan al final de cuentas es una disfunción del endotelio, que se sabe pues que es causado por daño tóxico y no por hipertensión. Esta diapositiva siempre me ha gustado porque en esta explicamos que la hipertensión es un síntoma de la enfermedad y no es enfermedad en sí. Va a llegar un momento en que se va a hablar de la endoteliosis, que ya se habla, y va a llegar un momento en que en el diagnóstico de esta enfermedad, como ahorita es que es el síntoma principal de la hipertensión, debe llegar un momento en que se diagnostique antes de que se presente la hipertensión. Y en esta imagen
observamos cómo esa disminución de la perfusión placentaria, es decir, esa isquemia placentaria, genera una serie de sustancias que son como, por ejemplo, un aumento de este CEFIT1, que es un receptor soluble del factor de crecimiento del endotelio vascular, y cómo hay un aumento de estos factores y una disminución de lo que vienen siendo como los factores buenos del endotelio, que es el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Además, ahorita vamos a ver cómo este CEFIT1 interfiere para que estos dos actúen adecuadamente en el endotelio. Tenemos un aumento de las citocinas proinflamatorias, entre las que tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, así como factores procoagulantes o trombóticos como el tromboxano, lo que ocasionan una disfunción o una activación endotelial, lo que ocasiona una disminución del óxido nítrico, un aumento de los radicales libres de oxígenos y de la endotelina 1, que al final esto condiciona un aumento de la resistencia periférica total, una disminución de la natriuresis de la presión renal, lo que ocasiona el síntoma principal de la preeclampsia, que es la hipertensión. En esta imagen observamos lo que sucede en un embarazo normal, donde tenemos el receptor, ese es el endotelio, todo el cuerpo tiene endotelio, ¿sí? Donde tenemos que el factor de crecimiento del endotelio vascular en la bolita verde y el factor de crecimiento placentario en la bolita azul, pues se unen a su receptor del endotelio, y lo que ocasiona una vasodilatación en un embarazo normal. Pero ¿qué pasa en la preeclampsia cuando ya dijimos que hay una alteración en la invasión del citotrofoblasto? Pues ocasiona un aumento de este receptor soluble, que se ve como este medio círculo que anda en el plasma, y lo que impide que el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario se unan a su receptor del endotelio, y eso ocasiona una vasoconstricción, un aumento de las resistencias periféricas, lo que va a conducir a una hipertensión. Aquí observamos en esta otra imagen cómo hay una remodelación inadecuada de lo que es el citotrofoblasto, lo que ocasiona una hipoperfusión y una disfunción placentaria, lo que ocasiona esta disfunción endotelial que hablábamos y que da las manifestaciones que ya conocemos: hipertensión arterial, proteinuria, el síndrome de HELP, coagulación intravascular diseminada, eclampsia. Y en el feto, pues un feto ya sea con retardo del crecimiento intrauterino y obviamente una hipotrofia o infarto placentario. En esta imagen también podemos observar, lo voy a adelantar porque podemos observar cómo tenemos aquí, antes de las 16 semanas, que es una de las partes que vamos a hablar en esta plática, cómo la arginina y la aspirina han sido los principales que previenen la preeclampsia, pero que se deben de administrar antes de las 16 semanas para prevenir toda esta cascada de eventos que nos van a ocasionar esta enfermedad. En esta imagen también observamos los cambios hemodinámicos en la preeclampsia. Generalmente hay un aumento del volumen, vasodilatación, aumento de la disminución de la presión arterial. Sin embargo, en la preeclampsia va a haber un aumento de la rigidez arterial por esta disfunción endotelial que dijimos, un aumento de la resistencia vascular sistémica, una vasoconstricción, y puede haber aumento del gasto cardíaco. Por eso va a ser importante hacer una medición, que es el aumento de la presión aórtica central y del índice de aumentación. Posteriormente voy a hablar cuáles son los beneficios de medir estos dos parámetros. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si hablamos ahora de qué hay nuevo en la preeclampsia, pues una de las cosas nuevas es acerca del diagnóstico. Tradicionalmente nosotros decíamos, la preeclampsia es una triada que se caracteriza por aumento de la presión arterial por arriba de 140-90 milímetros de mercurio en 2 ocasiones con 6 horas de diferencia. Sí, se caracteriza por proteinuria y por edema, la famosa triada de la preeclampsia. Después, que no era triada, que era diada, que era hipertensión y proteinuria. En la actualidad, y esa es la clasificación clásica de William, y que la clasificaba en leve y severa. Severa cuando era mayor de 160/110 milímetros de mercurio. Y la clásica o tradicional clasificación de la enfermedad hipertensiva del embarazo, que la clasificaba como hipertensión gestacional cuando no tenía proteinuria, preeclampsia cuando tenía proteinuria, eclampsia cuando la paciente convulsionaba, preeclampsia superpuesta sobre una hipertensión crónica y la hipertensión crónica. En la actualidad, una hipertensión gestacional con presión arriba de 160/110, con una hipertensión severa,
aunque no tenga proteinuria, pasa, como dicen, al punto número 2, que es de preeclampsia. Entonces podemos hablar en la actualidad de una nueva preeclampsia o de una nueva clasificación para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Esto es una hipertensión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio después de las 20 semanas de embarazo en 2 ocasiones con 4 horas de diferencia. O una hipertensión arterial igual o mayor a 160/110 en 2 ocasiones, pero solamente con un intervalo de 15 minutos. Y en este caso la clasificamos como severa. Y ya sea con uno o más de lo siguiente, puede o no tenerlo. Proteinuria, una cruz en tira reactiva o más de 300 miligramos en orina de 24 horas, o una relación proteína-creatinina mayor de 30 miligramos por milimol, o una relación albúmina-creatinina mayor de 8. O daño a algún órgano blanco, como qué órganos, como complicaciones neurológicas caracterizadas por eclampsia, estado mental alterado, ceguera, enfermedad cerebrovascular, clonos, cefalea severa o persistente a pesar de los analgésicos habituales y alteraciones visuales, pudiendo llegar incluso, como ya dije, a la ceguera. Edema pulmonar, alteraciones hematológicas como plaquetopenia, coagulación intravascular diseminada y hemólisis, o daño renal agudo caracterizado por una creatinina mayor de 1 miligramo por decilitro, o daño hepático caracterizado por una alteración de las transaminasas, la glutámica oxalacética o glutámica pirúvica, mayor de 40 unidades, con o sin dolor abdominal en epigastrio o cuadrante superior derecho, así como una disfunción uteroplacentaria, que se caracteriza por un desbalance angiogénico, puede presentarse desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, una restricción del crecimiento fetal, una flujometría de la arteria umbilical alterada o muerte fetal intrauterina. En este caso, observamos que en uno o más elementos se habla del desequilibrio angiogénico, y una revisión sistemática de 36 estudios observacionales que se caracterizó por estudiar a 9.426 mujeres con sospecha de preeclampsia mostró una asociación entre el desequilibrio angiogénico y los resultados adversos del embarazo. Sobre esta base, el desequilibrio angiogénico es parte de la definición de preeclampsia para la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo a partir del 2021. Por eso la incluye en el diagnóstico. Continuamos con la nueva preeclampsia, en donde urgencia hipertensiva se define como una tensión arterial mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio, presencia de eclampsia, alteraciones visuales o del sistema nervioso central y el síndrome de HELP. O una que dice de característica severa, cuando hay una tensión arterial mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio y que además la paciente está con 3 antihipertensivos y no se puede reducir esta cifra. También la clasifican como temprana cuando esta se presenta en menos de 34 semanas o tardía cuando se presenta después de las 34 semanas. Yo creo que nuestro reto diagnóstico es tratar de que no se presente o de prevención antes de las 34 semanas. Por eso cuando nos da síntomas o nos da señales, en ocasiones no terminamos el embarazo porque hasta ahorita no hay cura más que terminar el embarazo. No terminamos el embarazo porque el bebé es prematuro. El síndrome de HELP, por todos conocidos ya, la hemólisis caracterizada por frotis de sangre periférica, ya sea por el estudio de sangre periférica o indirectamente por el estudio de la deshidrogenasa láctica mayor de 600 o las bilirrubinas totales mayor de 1.2 o una disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Las enzimas hepáticas alteradas y las plaquetopenias. Preeclampsia con datos de severidad es como la clasifica el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y aunque ya no es requisito tener proteinuria, sin embargo la proteinuria continúa siendo como un dato de severidad. Presión arterial sistólica más de 160, diastólica mayor o igual a 110, cefalea presente, alteraciones visuales presentes, dolor abdominal presente, oliguria presente, convulsión presente, creatinina elevada mayor de 1.1 miligramos por decilitro, trombocitopenias, enzimas hepáticas, edema y retardo en el crecimiento intrauterino. Prácticamente son las mismas que comentamos al inicio del diagnóstico. Respecto a los factores de riesgo, yo creo que el reto de todos nosotros es en el primer trimestre poder detectar a esas pacientes que van a tener alto riesgo de desarrollar preeclampsia.
¿Cuáles han sido nuestros riesgos tradicionales? Pues nosotros decimos como ginecólogo las primigestas, los extremos de la vida reproductiva, es decir, menores de edad, mayores de 35 años, cuando hay un periodo intergenésico de mayor de 10 años, índice de masa corporal mayor de 35, que la mamá o una hermana tuvo preeclampsia y que la paciente tiene un embarazo múltiple. Sin embargo, en base a los estudios, esos riesgos se consideran de moderado riesgo, 2 a 4 veces más riesgo de la población en general, que son semejantes a los factores de riesgo comentados por la NICE en el 2008, que es el Instituto Nacional para la Excelencia y Salud Clínica en Londres. Primer embarazo, riesgo, mayor de 10 años del último bebé, mayores de 40 años, índice de masa corporal mayor o igual a 35, historia familiar de preeclampsia, que la paciente ya tenga una presión diastólica mayor de 80 y proteinuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas. Y estas son a las pacientes que nos debemos enfocar, a las pacientes que tienen factores de alto riesgo, que son de 3 a 9 veces más el riesgo de desarrollar preeclampsia, que hayan tenido preeclampsia en el embarazo anterior, hipertensión crónica en el embarazo, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades autoinmunes, como cuáles lupus eritematoso sistémico y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y vean, criterios de interrupción independientemente de la edad gestacional. O sea, todavía no hablamos más que del diagnóstico y ya nos están diciendo, si la paciente presenta estos síntomas o estos datos, debemos de interrumpirla. Elevación de la creatinina sérica de 1 miligramo con relación a la basal, elevación de ácido úrico en sangre 1 miligramo en 24 horas o más de 10 independientemente del valor previo, descontrol de la TA, oliguria menor a 20 mililitros por hora, datos sugestivos de inminencia de eclampsia, la eclampsia o presencia de algún parámetro de síndrome de HELLP que ya los mencionamos. Y en cuanto al feto, baja reserva fetal, retardo al crecimiento intrauterino y oligohidramnio severo. En el caso del tratamiento, lo importante es tratar las crisis hipertensivas. Aquí también hay cosas nuevas. ¿Con qué respecto? Que nos habían dicho, solamente hay que tratar con antihipertensivos las pacientes que tengan preeclampsia severa. Y el objetivo principal es prevenir, uno, la hemorragia cerebral, el vasoespasmo arterial selectivo del cerebro que genera las crisis eclámpticas y el fallo ventricular izquierdo, sin comprometer el flujo útero-placentario, evitando la insuficiencia cardíaca y el desprendimiento de la placenta. Es decir, no tenemos que bajar la presión, como dicen, de manera súbita. ¿Y cuál es el tratamiento antihipertensivo? La manifestación es, ya dijimos, presión arterial sistólica mayor de 160, diastólica mayor de 110. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir esta presión en un periodo de 180 minutos. ¿Y cuál es? Elegir uno de los siguientes 4 clases de medicamentos de primera línea que ahorita los voy a mencionar, así como el momento preferido de administración o de acuerdo a lo que, como dicen, a lo que tengamos. Si no se logra el control de la presión arterial a pesar de las dosis máximas, se cambia a otro medicamento. Si no se logra el control de la presión arterial en 360 minutos, a pesar de 2 medicamentos, como dicen aquí, ahora sí como dicen, cada quien, sálvese quien pueda, ¿no? Consultar a cuidados intensivos, considerar el ingreso a la paciente a la unidad de cuidados intensivos, estabilizar e interrumpir el embarazo si aún este no se ha suspendido. Y esos son los medicamentos de primera línea que ya conocemos, el abetalol, que a pesar de ser tan conocido, pues como que en nuestro medio todavía no lo tenemos en el hospital como quisiéramos, incluso en los hospitales privados. Sabemos que es un beta bloqueador no selectivo y un agente bloqueador alfa-1 adrenérgico, lo que con uno disminuye el gasto cardíaco y produce bradicardia y con el otro produce vasodilatación. Tenemos vía oral, cuando es vía oral se recomiendan 200 miligramos al inicio y a la hora y cada hora 200 miligramos hasta valorar la presión arterial. Cuando es intravenoso hay de 2 maneras, intermitente 10 a 20 miligramos, después a la media hora 20 o 40 y según se va incrementando 40-80, 40-80, 40-80 cada 30 minutos. O de manera continua se administran de 0.5 a 2 miligramos por minuto en una bomba de infusión. El otro medicamento de primera línea, que es más fácil que lo tengamos en nuestro medio, es el nifedipino, que todos sabemos es un calcio antagonista que disminuye las resistencias periféricas. Y la vía oral o la cápsula oral la tenemos de 5 a 10 miligramos y se puede dar 5 a 10 miligramos cada 30 minutos según se requiera o cada 60 minutos
y se va evaluando. Así como la tableta oral de 10 miligramos se puede al inicio y cada hora se administran 10 miligramos. El otro medicamento que es un vasodilatador arteriolar por todos conocidos es la hidralazina, que en nuestro medio lo tenemos vía oral o vía intravenosa por fortuna. Y la vía intravenosa puede ser de manera intermitente, al inicio 5 minutos y a la media hora 5 a 10 miligramos y a la otra hora o media hora de 5 a 10 miligramos hasta valorar la respuesta que hemos tenido. Y por vía oral es de 10 a 50 miligramos en ese momento y se valora a nuestro objetivo, que sería a los 180 minutos o a los 360 minutos. Y también la famosísima alfa-metil-dopa, que algunos cuando escuchamos a Cibaí, que vino a Guadalajara, decía que la debemos de tener guardada en un museo. Sin embargo, es la que más experiencia tenemos en nuestro medio, que sabemos que actúan los receptores adrenérgicos agonistas alfa-2, lo que disminuye el eflujo simpático a nivel central, y la dosis recomendada es de entrada 1 gramo, es decir, 1000 miligramos de entrada, de acuerdo a esta publicación que surge el 12 de mayo de este año. Y la otra novedad es, una vez que controlemos la presión arterial severa, podemos pasar al manejo de la hipertensión no severa o tener pacientes que no tengan una hipertensión no severa y tratarla para disminuir el riesgo de complicaciones y sobre todo de efectos graves en la paciente. La manifestación STA sistólica de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 109. El objetivo es llegar a una sistólica de 135 milímetros de mercurio y una diastólica de 85 milímetros de mercurio. Y el manejo es iniciar con un medicamento a dosis baja o media. Si a la semana no hemos logrado el objetivo con dosis media, considerar agregar otro medicamento a dosis baja o media más que dosis máxima del mismo por los efectos secundarios, y se pueden utilizar hasta 3 medicamentos. Y aquí tenemos la betalol vía oral de 100 a 200 miligramos 3 o 4 veces al día. Y la dosis alta 300 miligramos y la dosis máxima 1200 al día. El nifedipino, tenemos el de acción intermedia de 10 a 20 miligramos, ya sea 2 o 3 veces al día. La dosis alta 30 y la dosis máxima 120 miligramos por día. Y el de acción prolongada de 30, podemos darle 30 miligramos 2 veces al día o 60 miligramos una vez al día, o 30 en la mañana y 60 en la noche, que es la dosis alta, y 120 miligramos al día es la dosis máxima. Y nuestra famosa Aldomed o alfa-metil-dopa por vía oral se utiliza de 200 a 500 miligramos 3 o 4 veces al día, la dosis alta 750 a 3 veces al día, teniendo una dosis máxima de 2500 miligramos por día. ¿Qué antihipertensivos están prohibidos cuando no hemos interrumpido el embarazo? Por los diuréticos como la furosemida, porque se ha visto que disminuyen el volumen intravascular y la perfusión placentaria. Solo están indicadas cuando hay una descompensación cardíaca o un edema agudo pulmonar. Y aquí hay que tener mucho cuidado en la administración de líquidos, hay que ser restrictivos. Inhibidores de la ECA, captopril o enalapril, producen oliguria, anuria y muerte fetal. Así como el diazóxido, que es un potente vasodilatador, produce hipotensión severa y muerte fetal. El nitroprusiato de sodio, otro vasodilatador potente, libera iones de tiocianato con intoxicación fetal o neonatal. El prazosin, que es una antagonista alfa bloqueador, incrementa la frecuencia de óbito, así como el atenolol beta bloqueador produce una restricción del crecimiento intrauterino. Cuando a la preeclampsia se le agregan convulsiones o estado de coma, por todos sabemos que es eclampsia. Entonces, uno de nuestros objetivos, una vez que a la paciente la clasificamos como preeclampsia y si más la clasificamos como severa o con datos de severidad, debemos iniciar inmediatamente la administración de sulfato de magnesio. Ahorita ya hay un consenso mundial. Hace tiempo se discutía si era el sulfato de magnesio o el difenilinantoinato. Ahora ya los europeos, los americanos y todo el mundo se puso de acuerdo que hay que utilizar el sulfato de magnesio. El que más se utiliza en nuestro medio es el esquema de Sussman modificado, que consiste en impregnar con 4 gramos IB diluidos en 250 mililitros de solución glucosada al 5% administrados en 20 minutos. Y posteriormente 1 gramo por hora. Esto es decir, en una solución de 1000 ponemos 8 gramos
y lo pasamos a aproximadamente 125 mililitros por hora para estar administrando 1 gramo por hora. Dado que el magnesio es un depresor del sistema nervioso central y se elimina por orina, debemos de vigilar la frecuencia respiratoria, la diuresis horaria y los reflejos osteotendinosos para evitar datos de intoxicación. ¿Cuáles son las complicaciones maternas que ponen en peligro la vida? Pues la eclampsia, la hemorragia, infarto, embolismo cerebral, desprendimiento de placenta, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de HELP, la ruptura hepática, la insuficiencia hepática, alteraciones hepáticas severas, el edema cerebral, el edema pulmonar, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto, insuficiencia renal aguda y obviamente pues, todo esto lleve a la paciente a la muerte. ¿Cuáles son las causas o por qué mueren las pacientes con preeclampsia y eclampsia? Pues mueren por hemorragia intracerebral, por neumonía por aspiración o broncoespasmo, o más bien broncoaspiración, encefalopatía hipóxica, por tromboembolias. Esto es muy importante dado que en la paciente con preeclampsia se cumple cabalmente la triada de Virchow para la formación de trombos y toda la paciente que diagnosticamos con preeclampsia y la hospitalicemos, no debemos de escatimar en el uso de medias antitrombóticas para prevenir esta patología. Ruptura hepática, insuficiencia renal aguda y un accidente anestésico, sobre todo porque son pacientes obesas o cuando se tiene que utilizar anestesia general cuando es una cirugía de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad que una paciente que tuvo preeclampsia y se vuelva a embarazar recidive? Pues con base en este estudio, publicado en el 2015, un metaanálisis de 22 estudios con un total de 99.415 mujeres con preeclampsia durante un embarazo anterior mostró que el 15% de las mujeres desarrolló hipertensión gestacional y el 15% preeclampsia. Sin embargo, si la paciente había tenido una preeclampsia de inicio temprano o se asoció con complicaciones o con datos de severidad, la probabilidad de que se le vuelva a presentar es el 50%. Por lo tanto, una paciente que presentó preeclampsia debemos de tomar medidas como la disminución de peso y que haga ejercicio, porque dado que tienen un potencial en reducir el riesgo de preeclampsia recurrente, estos factores de la paciente. ¿Cuál es el pronóstico? La evolución de preeclampsia y eclampsia es de un 3 a un 5%. La mortalidad materna en preeclampsia va desde un 10 a un 25%, es decir, una de cada 4 si es el 25 o una de cada 10, sobre todo si es preeclampsia severa. Mortalidad en preeclampsia va del 2 al 15% y la mortalidad de los bebés en la preeclampsia es del 5 al 7% y la mortalidad perinatal en eclampsia es 20%. Todos los principales factores de los bebés están relacionados con la prematurez. Cuando un bebé va a nacer entre las 24 y 34 semanas, pues debemos aplicarle su esquema de corticoides, ya sea con dexametasona o betametasona, es decir, con lo que tengamos a la mano. ¿Cuáles son las complicaciones fetales? Por la dificultad respiratoria del recién nacido, el síndrome de membrana hialina, la enterocolitis necrotizante, la displasia broncopulmonar, obviamente el ingreso a la UCIN y la muerte fetal. Hablamos de la prevención y del diagnóstico temprano. Entonces se habla en la actualidad o lo nuevo de la preeclampsia, que ya no es tan nuevo, pero sin embargo aún en nuestro medio, a pesar de que ya tiene tiempo hablándose de estos biomarcadores, todavía no los tenemos a nuestro alcance. Pero tenemos que estudiarlos para que cada día haya más posibilidades de tenerlo. ¿Para qué sirven los biomarcadores? Para la predicción de preeclampsia en mujeres de bajo riesgo y en la prevención. En las mujeres de alto riesgo, pues para predecir, para prevenir y para estratificar el riesgo para su manejo. Para la detección temprana, previo al diagnóstico estándar, es decir, antes de que ya haya hipertensión severa, poder decir esta paciente pues ya tiene preeclampsia o va a cambiar las maneras de diagnosticar la preeclampsia. Útiles para planear el manejo y el tiempo del parto, para valorar si hospitalizo o no a la paciente, si el manejo expectante es requerido, para ver si tiene riesgo de complicaciones a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, deben ser precisos, consistentes y seguros. Los biomarcadores hacia donde se han estudiado más en la actualidad son los marcadores que se llaman angiogénicos, ya sea proangiogénicos, donde dijimos al principio de la etiología, disminuyen durante la preeclampsia, que es el factor del crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario.
y los antiangiogénicos como el SFIT1 y la S-endoglina. Y también los inmunobiológicos como la proteína plasmática asociada a la placenta, que se conoce como la PAPA, que se puede determinar en el primer trimestre y predecir riesgo de preeclampsia. Aquí tenemos cómo se encuentra su concentración en la preeclampsia. Los biomarcadores tradicionales, pues la biometría hemática completa, las pruebas de función hepática, la creatinina sérica y el ácido úrico son como lo que decimos normalmente el perfil toxémico. Dentro de ese perfil toxémico deberíamos de tener los biomarcadores angiogénicos que se utilizan en la actualidad en otras partes del mundo. Los marcadores de severidad que ya dijimos de acuerdo al Colegio Americano, y estos biomarcadores también nos servirían de utilidad para descartar o confirmar el diagnóstico de enfermedades microangiopáticas semejantes clínica y laboratorialmente a la preeclampsia. ¿Cuáles son estas? Pues la paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿sí?, que genera hipertensión, saber si es una hipertensión por la enfermedad per se o si hay ya una preeclampsia sobreañadida. Igual en el lupus, en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en la diabetes mellitus, en el hígado graso agudo del embarazo, en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome hemolítico urémico y en el trasplante de órganos sólidos. Los biomarcadores angiogénicos, antiangiogénicos, ya los he estado comentando. Cuando vi esta diapositiva en un congreso, decía factor de crecimiento placentario, el TH alert, y decía la sensibilidad y la especificidad de esta prueba en donde tú le ponías una gotita de sangre a una tira reactiva y te medía este factor de crecimiento placentario, que en la preeclampsia sabemos que va a estar disminuido y nos sirve en la detección de preeclampsia de inicio temprano, donde nos decía que se reduce la necesidad de la recolección de orina de 24 horas y el cociente proteína creatinina y reduce el estrés ocasionado por el retraso en el diagnóstico. Entonces yo vi qué es la sensibilidad. Dice, es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Esto es, si yo lo tuviera en el consultorio, pues llega la paciente, le pido una gotita como para hacer un dextroxis, le doy lectura y le digo, usted tiene el 95% de probabilidades que no desarrolle preeclampsia, o el 95% de que sí lo desarrolle. Entonces me hizo muy interesante. Pero luego avanzaron los estudios y dijeron, lo que es más interesante, ¿sí?, o un incremento puede ser detectada antes de los síntomas clínicos cuando utilizamos el cociente SFIT1, factor de crecimiento placentario. Dice, no solo en mujeres de riesgo de preeclampsia, a término o pretérmino, nos sirve para predecir el desarrollo de la preeclampsia leve o severa, o HELP, o bebés pequeños para la edad gestacional. Identifica mujeres en riesgo 9 a 11 semanas antes de que se presente en embarazos antes de las 34 semanas o 5 semanas previas en embarazos de término. Y no solamente en este estudio no nos dicen esto, y nos dicen, hay un valor de corte ya, hay un punto de corte, donde hay una sensibilidad del 82% y una especificidad del 92%. Y vemos el valor de corte de 85, donde nos dicen entonces, una paciente que tenga más de 85 tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia que una que no. Y entonces, por lo tanto, esta proporción o este cociente ha demostrado ser mejor predictor de preeclampsia que medidos cada uno. Y son las primeras pruebas diagnósticas automatizadas disponibles y aprobadas para uso como un auxiliar diagnóstico de preeclampsia. Y obviamente también nos sirve para diferenciar entre las diferentes formas de hipertensión, preeclampsia, síndrome de HELP, en donde sus niveles van a ser más altos que en la hipertensión gestacional o en la hipertensión crónica. Y aquí también hay valores, ¿sí?, donde nos dijeron niveles de 655 a las 24 o 36 semanas o de 201 a la semana 34 tuvieron mayor probabilidad de interrumpir el embarazo dentro de las 48 horas. Creo que estos biomarcadores debemos de promoverlos, que se utilicen en nuestro medio y en todas las pacientes. Entonces aquí en esta imagen observamos cómo un valor de corte de 85 de este cociente se calculó que la sensibilidad fue del 95% y la especificidad del 84% para el diagnóstico de preeclampsia. Vean, sensibilidad, capacidad de detectar enfermos en el 95% y capacidad de decir no va a estar enferma en el 84%. Es decir, si una paciente yo le tomo en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, una vez este valor,
puedo estar tranquilo, si está por abajo de 85, que no va a desarrollar preeclampsia. En esta imagen observamos cómo con esos valores de mayores de 85, la probabilidad de que se desembarace o que se termine el embarazo por complicaciones se incrementa cuando el valor es mayor de 85 comparado cuando el valor es menos de 85 de este coeficiente. Cuando tratamos de predecir preeclampsia, utilizamos lo que viene siendo la tabla de la Fundación de Medicina Materno-Fetal, y hay varios parámetros. Uno de esos parámetros es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, para ver si hay una alteración de la flujometría de la arteria uterina. Decimos que hay pacientes que tienen alto riesgo para desarrollar preeclampsia. Pero cuando le ponemos número, entonces encontraron que a las 10 o 17 semanas, es decir, en el primer trimestre y parte del segundo, hay niveles bajos de factor de crecimiento placentario y niveles altos de este coeficiente SP. Y a las 23 o 25 semanas fue más alto en mujeres que desarrollaron preeclampsia pretérmino comparadas con preeclampsia de término o normales. Entonces, cuando se juntaron, por ejemplo, la flujometría alterada, perfusión anormal de las arterias uterinas, dice su valor predictivo es limitado, que es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba. En el caso, por ejemplo, si nada más usáramos la flujometría de las arterias uterinas alteradas para predecir la preeclampsia, tendríamos un 33% de probabilidades. Cuando a esta prueba de la flujometría le agregamos lo que viene siendo el cociente de los factores angiogénicos, podremos llegar hasta el 50%. Y aquí, como dice, del 31 a 56% para casos de preeclampsia, donde se requirió la interrupción antes de la semana 34, que es lo más importante de prevenir la preeclampsia antes de las 34 semanas. Y aquí, otra de las cosas interesantes, si yo en el segundo trimestre del embarazo salió todo normal en el primer trimestre, que ahorita vamos a ver al final de la tabla, de cómo predecimos con los biomarcadores, la historia clínica, la presión arterial media y todos los factores que intervienen para predecir la preeclampsia. Cuando utilizamos, una vez que pasa esa prueba y vamos al segundo trimestre y yo determino la proporción SFIT1 y factor de crecimiento placentario, y este es menor de 38, eso puede darle una tranquilidad a la paciente y una tranquilidad a mí. Porque vean, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que la paciente no tenga la enfermedad, y va a ser 99.3% a la semana, 97.9% a las 2 semanas, 95% a las 3 semanas y 94.7% a las 4 semanas. Es decir, menor de 38 me va a dar una gran tranquilidad para mí y para la paciente. ¿Cuáles son los riesgos intermedios de desarrollar preeclampsia? Cuando tengo niveles mayor de 38 o menores de 85 en embarazos iguales o menores a 34 semanas, mayor de 38 o menor de 110 en embarazos mayores de 34 semanas, y muy alto riesgo, es decir, de que prácticamente se tenga que suspender el embarazo cuando haya niveles más de 85 en embarazos menores de 34 semanas y más de 110 en embarazos mayores de 34 semanas, en donde prácticamente la paciente va a requerir hospitalización. Entonces, como ven, los biomarcadores no son de utilidad para tomar decisiones clínicas cuando la preeclampsia no es severa o no presenta todavía los datos de severidad. Y cuando hay un alto riesgo de complicación inminente, ¿sí? De acuerdo a este estudio del 2018, es cuando hay un coeficiente o un cociente mayor de 655 en embarazos menores de 34 semanas o mayor de 201 en embarazos mayores de 37 semanas. Prácticamente va a requerir hospitalización y la probabilidad de interrumpir el embarazo dentro de las 48 horas, antes de que se presente una complicación que ponga en peligro la vida de la paciente. En esta tabla, que fue publicada en el 2014 y prácticamente nos ha servido de base, donde sabemos que las características maternas, es decir, las sociodemográficas,
podemos detectar desde un 36 a un 51% de las pacientes, se habla del 40% antes de las 34 semanas, me voy a referir a menos de las 34 semanas, que es cuando nos interesa, cuando el bebé está prematuro. El índice de pulsatilidad solo, con un 5% de fallas, ¿sí? de falsos positivos, ¿sí? Tenemos que es el 59%, la presión arterial media el 58%, la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A o conocida como PAPA el 44%, el factor de crecimiento placentario 59%. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los combinamos? Cuando combinamos la flujometría de las uterinas más la presión arterial media, nos vamos a la detección del 80%. Si combinamos el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática tipo A, nos vamos al 60%. Si unimos la proteína plasmática, la presión arterial media y la flujometría de las uterinas, nos vamos al 82%. Si le agregamos al anterior el factor de crecimiento placentario, nos vamos al 87%. Pero vean, cuando unimos todos, cuando unimos la flujometría de las arterias uterinas, la presión arterial media, la proteína plasmática tipo A y el factor de crecimiento placentario, nos vamos a una detección del 93%. Es decir, yo en la primera cita del primer trimestre de la paciente, si le hago una historia clínica completa, le mido la flujometría de las arterias uterinas, la presión arterial media y estos dos biomarcadores, puedo detectar o decir que esta paciente tiene el 93% de probabilidades de desarrollar preeclampsia. Por lo tanto, a esta paciente le voy a poner una pulsera o algo que diga tiene un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Vean, estas pruebas detectan más del 90% de las pacientes que desarrollarán preeclampsia temprana con un 5% de falsos positivos. Es decir, me puedo equivocar en el 5%, pero en todas las que no me puedo equivocar y el porcentaje de detección, vale la pena que los estuviéramos utilizando. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los biomarcadores? En el primer trimestre, pues detectar a las mujeres con riesgo, con todas aquellas, sobre todo pacientes que son clasificadas como de riesgo normal. Puede ser reducida potencialmente la preeclampsia con el uso profiláctico de la aspirina antes de las 16 semanas. En el segundo trimestre, reclasificar a la paciente con base en el cociente CEFID-1, factor de crecimiento placentario. Y en el tercer trimestre, si todo va bien, es volverla a clasificar entre las 30 y 33 semanas, de acuerdo a los resultados que ya mencionamos, los puntos de corte, para mejorar el resultado perinatal, para iniciar terapia antihipertensiva, ya sea por si requiere hospitalizarse la paciente o para la interrupción del embarazo. Les mencioné la presión aórtica y el índice de aumentación. ¿Por qué medir la presión aórtica central y el índice de aumentación en una paciente con preeclampsia? Pues porque ya dijimos que hay un aumento de las resistencias periféricas. El aumento de las resistencias periféricas hace que el corazón pues tenga más esfuerzo para bombear su sangre, lo que puede ocasionar una hipertrofia ventricular izquierda, y eso genera un aumento también de la presión aórtica central, que es diferente a la presión braquial. Entonces tiene una relación con la hipertrofia ventricular izquierda y con eventos cardiovasculares adversos. ¿Cómo se mide esta presión aórtica y índice de aumentación? Se obtiene de forma no invasiva por tonometría arterial periférica. Aquí observamos una paciente, aquí observamos el tonómetro, ese es un tonómetro marca Onron, HM 9000 AI, que se utilizó para un estudio que hicimos en el Hospital Civil. Los cambios de la presión arterial braquial no siempre corresponden con los cambios de la presión aórtica o de la presión arterial a nivel aórtico, y el análisis de la onda de la presión arterial central brinda información importante sobre la rigidez arterial, sobre todo para complicaciones a largo plazo de la paciente. En estas imágenes observamos en la parte de arriba una presión braquial de 108/69, sin embargo observamos un índice de aumentación en esta gráfica aumentado de 96, está aumentado, y una presión aórtica central de 116, que es esta. Si nos fijamos, esta presión es mayor que la sistólica del corazón. En esta otra observamos una presión braquial de 94/52, donde observamos una presión aórtica prácticamente igual que la sistólica y un índice de aumentación prácticamente normal en el promedio. Entonces aquí podemos hablar
que en esta paciente el índice de aumentación es normal y en este está alterado. ¿Y para qué nos sirve conocer eso? El aumento en el índice de aumentación nos habla de una rigidez arterial y quizá, ahorita vamos a ver, nos pudiera servir esto como marcador que a pesar de que la presión arterial esté normal, este índice se encuentra elevado. O a pesar de que la presión arterial todavía no esté como para clasificar a la paciente como preeclampsia, ni siquiera leve, su índice de aumentación ya está por los cielos de acuerdo a esta gráfica. Esta paciente en un futuro, como a las 2 semanas, desarrolló preeclampsia severa. Entonces, ¿para qué nos sirve medirla? La presión aórtica central en las pacientes con factores de riesgo para presentar preeclampsia desde el primer trimestre de gestación como biomarcador para predicción, al igual que los otros biomarcadores. Medir en las pacientes con preeclampsia una vez terminado el embarazo, la presión aórtica central y el índice de aumentación para ver hasta cuándo vuelve a la normalidad y el tiempo requerido de terapia antihipertensiva para lograr que esto vuelva a los límites normales. Y en la actualidad el desafío de investigación es identificar fármacos que actúen sobre la rigidez arterial como efecto agregado al antihipertensivo. El mecanismo de acción buscado es el remodelamiento directo de fibras elásticas o colágenas vasculares. Y obviamente saber que la hipertrofia ventricular izquierda tarda de 6 meses a 1 año en revertirse. Y esto nos sirve también para que toda paciente que ingresa al hospital con preeclampsia deberíamos solicitarle un electrocardiograma y deberíamos de solicitarle un ecocardiograma. Sabemos que hay patologías subyacentes que pueden desarrollar la preeclampsia, ¿sí? O pacientes que aparentemente estaban normales, entonces nos puede servir para ver cuál va a ser la duración del tratamiento. ¿Qué hay de nuevo en la prevención? Pues ya de años, tenemos años oyendo que la aspirina de la prevención, que primero que no, que 75 miligramos, que 300. Ahora hay un consenso, ¿sí? Publicado en agosto del 21 y recientemente el 12 de mayo del 22, donde dicen hay que dar aspirina 150 miligramos para reducir que los sangrados. ¿Y en qué semana? Antes de las 16 semanas y después de que termine la organogénesis, es decir, a partir de las 12 semanas, en pacientes de alto riesgo. Y se va a reducir el 60% la preeclampsia. Entonces vale la pena toda paciente que ya tuvo preeclampsia o que tuvo los datos de alto riesgo, empezarle la aspirina en su primer trimestre. Otro medicamento, esta diapositiva salió, la publiqué en el 2014, no la dejo porque era acerca de la pravastatina, publicada en el Obstetric Gynecology en el 2013. Dice pravastatina para la prevención de preeclampsia en mujeres de alto riesgo y en embarazos entre 12 y 16 semanas, donde se utilizaban de 10 a 20 miligramos. Y se vio que había resultados, obviamente, favorables a las pacientes que tomaban la pravastatina. Sin embargo, como sabemos, la pravastatina, de acuerdo a la FDA, se cataloga como categoría X. Y en este estudio más reciente, del 2021, observamos que utilizaban prevastatinas en este ensayo clínico versus placebo en embarazadas con alto riesgo de preeclampsia, principalmente pacientes que ya habían tenido preeclampsia severa en un embarazo anterior. Estudiaron los parámetros farmacocinéticos y de seguridad de la pravastatina a una dosis diaria de 20 miligramos, iniciando en el segundo trimestre después de terminar la organogénesis del bebé. Es decir, cuando se hace una ecoestructural a las 2 semanas, se observó que no había ninguna malformación, pues se inició la pravastatina. Encontraron que no hubo diferencia estadísticamente significativa con respecto a anomalías congénitas, no hubo diferencias en efectos secundarios diferentes a pacientes no embarazadas o pacientes no embarazados, reducción, que es donde se utiliza para la hipercolesterolemia, reducción en el desarrollo de preeclampsia y de bebés prematuros, y obviamente el mecanismo de acción propuesto para hacer este efecto es la capacidad de revertir el desbalance angiogénico, el estrés oxidativo e inflamatorio, y por lo tanto mejorar la salud endotelial. Sin embargo, todavía no se utiliza como tratamiento, simplemente es como para prevenir, y se sugiere que se haga un estudio clínico todavía más amplio para ver si no hay efectos secundarios tanto maternos como fetales. La L-arginina también se sugirió, dado la fisiopatología, que hay una disminución del óxido nítrico. La L-arginina sabemos que es un donador, si es un sustrato para la formación de óxido nítrico, lo que ocasiona vasodilatación.
Hay prácticamente 3 estudios, sí, el último no tan reciente, que es en el 2017, hecho en el hospital en el hospital Juan y Menchaca, que es la eficacia de la alerginina para prevenir preeclampsia en embarazos de alto riesgo, hecho por la doctora Camarena Pulido. Sí. Y recientemente hay un estudio, también del 2022, en donde utilizan la pravastatina más la alerginina para prevenir la preeclampsia. Y lo primero que tenemos que prevenir y descartarle a una paciente es que no desarrolle o no tenga preeclampsia y no la diagnostiquemos. Su manejo debe ser multidisciplinario, no debemos de ser como el pípila, aventarnos la piedra todos nosotros. Tenemos que pedir interconsultas cuando estamos en un hospital de tercer nivel de atención, donde podamos pedir interconsultas al nefrólogo, al hematólogo, al hepatólogo, al neurólogo, al médico internista, al cardiólogo. La paciente debe de estar en una unidad de utilidad, sobre todo a todos los que vemos pacientes embarazadas. Por su atención, muchas gracias.